Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo con qué os vestiréis. No es más el alma que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, como no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué inquietaros por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y sin embargo, yo os digo que ni Salomón en toda su gloria llegó a vestirse como uno de estos lirios. Pues si el heno del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así viste, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. No os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque por estas cosas se afanan los paganos. Mas sabe vuestro Padre Celestial que las necesitáis. Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, nuestro Señor hoy nos incentiva en el Evangelio, cuando hace esa comparación con las aves del campo y con los lirios, a ejercitar un acto que es fruto del espíritu de fe, la confianza en Dios. De hecho, si nosotros tenemos, y ojalá tengamos una fe arraigada, fe verdadera, ese espíritu verdadero de fe que habla San Pablo, que mueve los pensamientos, los afectos y nuestras obras, no nos vamos a inquietar demasiado con los acontecimientos de la vida. Vamos a mirar la vida con ese mismo espíritu. Aquel que dirige la vida según la fe que recibió, también juzga el futuro según esa misma fe, considerando siempre que nuestro Señor ha prometido, y hoy renueva su promesa, que va a cuidar de sus hijos, que cuida de sus hijos. Los paganos, dice nuestro Señor, se preocupan por esas cosas. Ustedes no, ustedes son mis hijos. Imaginemos que el lirio del campo, usando la comparación de nuestro Señor, tuviera pensamiento, pudiera pensar y le faltara la fe. ¿Qué pensaría el lirio del campo? Diría, mire cuántos seres Dios creó más perfectos que yo. Los ángeles, los hombres, los animales que pueden sentir. ¿Para qué yo me preocupar en crecer? ¿Para qué luchar para mantener esa vida mía tan ínfima, tan pequeña? Además, entre las plantas, Dios me dio la gracia de ser tan bella, diría el lirio. Luego alguien me va a arrancar de acá y me voy a morir. Sería, si ese lirio le faltara la confianza, sería el fin de los lirios. No quería más vivir. O, imagínense que las aves del cielo, siguiendo la comparación de nuestro Señor, empezaran a preocuparse por su alimento, empezaran a plantar, a cosechar, a construir graneros. No serían más aves, serían trabajadores, presas fáciles para sus predadores, además. Sería también el fin de las aves, si empezaran a preocuparse con qué tendrían en el futuro. Y así la divina providencia, como cuida de los lirios, que son plantas, cuida de las aves, animales, mucho más, con mucha más razón, dice nuestro Señor, cuida de nosotros también. Aunque haya situaciones en la vida a veces que uno no sabemos cómo actuar, qué hacer, cómo resolver la situación, eso no significa que la providencia deja de guiar los acontecimientos. Es que nosotros no lo vemos, pero nuestro Señor está trabajando. Quizá, y eso quería proponer en ese sermón, algunos hechos de la historia para nos inspirar un poco esa confianza en Dios. Confianza que, aunque el momento sea difícil, sea momento de prueba, en el futuro nuestro Señor resuelve. La providencia siempre guía los acontecimientos hacia el bien de las almas. Un primer ejemplo, quizá el más patente, de una situación desalentadora en el acto, pero que después se convirtió en un gran gozo,
Es la misma pasión de nuestro Señor. Pongámonos un poco en el lugar de los discípulos, de los apóstoles. Después de haber abandonado todo, los pescadores, sus redes, los otros trabajadores, todo su trabajo para seguir a nuestro Señor, de haber visto ese nuestro Señor operar milagros, inmensos milagros, predicar una doctrina santa, una doctrina que era distinta de la doctrina de los fariseos, de los publicanos. Después de haber, cuando nuestro Señor hizo el discurso de la Eucaristía, diciendo, tendrán que comer mi carne, y que muchos le abandonaron, esos no, los apóstoles quedaron. Señor, solo tú tienes palabras de vida. Quedaron con Él. Después de vivir con el Mesías, que ellos mismos confesaron por boca de San Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Después de vivir 3 años en esa santa compañía de Dios hecho hombre, lo ver traicionado, preso, encarcelado, coronado de espinas, flagelado, muerto, crucificado. ¿Qué prueba? Imaginemos y pongámonos en el lugar de esos discípulos que entregaron todo por su amado Maestro. ¿Qué hacer ahora? Está muerto. Y además, ahora nos persiguen porque éramos discípulos de Él. Qué dura prueba. Imaginen el corazón de esos discípulos, el desaliento que tenían. ¿Y por acaso les faltó la providencia? No. 3 días, nuestro Señor sale glorioso del sepulcro, resucitado, y hace de esos mismos discípulos las columnas de su única y verdadera iglesia. La providencia no falta. También podríamos citar muchos ejemplos, pero vemos ejemplos en la historia de situaciones difíciles en familias, en las familias también, no solo para personas particulares. Tenemos 2 ejemplos en el Antiguo Testamento. Se lee el ejemplo de Sara, esposa de Abraham, que esperó mucho tiempo la gracia de tener un hijo, que Dios había prometido a su esposo que tendría un hijo, que sería el prometido, el que tendría una gran generación en pos de él, y no era escuchada. Llegaba su vejez de su esposo y de ella, y no era escuchada. También lo mismo pasaba con Ana, esposa de Elcaná, del Antiguo Testamento, que iba al templo llorar su esterilidad. No solo su esterilidad, sino las burlas que hacían de ella por no dar un hijo a su esposo. La providencia les faltó. Ana fue madre del profeta Samuel, y Sara fue madre de Isaac, nadie menos que el antecesor del Mesías esperado. La providencia no solo colmó sus deseos, sino que sobreabundó los deseos y las oraciones de esas mujeres. Pero también hay ejemplos de madres que sufrieron por sus esposos y por sus hijos. Santa Mónica tenía un esposo pagano, gentil e infiel a ella además, bien como un hijo libertino y adepto de sectas anticatólicas. O Santa Rita. Santa Rita quería desde niña ser religiosa. Fue puesta en matrimonio y además de tener que casarse, su esposo era iracundo, se enojaba con mucha facilidad. Y cuando éste fue asesinado, vio a sus hijos jurar venganza contra los que mataron a su esposo. ¿Cuántas oraciones elevaron Santa Mónica y Santa Rita y por acaso no fueron escuchadas? Santa Mónica, por sus oraciones, por sus lágrimas, logró la conversión de su esposo, que murió católico, y su hijo, nada menos que Santo Agustín. Santa Rita logró que su esposo se muriera reconciliado con Dios, aunque asesinado, en ese momento estaba en gracia de Dios, y pidió, eso es una Santa Madre, pidió a sus hijos, para sus hijos, la muerte antes que el pecado mortal. Y eso fue escuchado. Sus hijos se murieron, pero se murieron en gracia de Dios. Y no solo escuchó a nuestro Señor esta oración, la conversión de su esposo,
la conversión de sus hijos, la muerte santa para sus hijos, sino que escuchó su primera oración. Pudo hacerse religiosa. Después de la muerte de su esposo y sus hijos, se hizo monja agustina, Santa Rita. Además, citando más ejemplos de dilemas personales y familiares, hay muchas situaciones difíciles en la vida de comunidad, sea la comunidad religiosa de los monjes, sea la comunidad civil, la sociedad, la ciudad. Respecto a la vida religiosa, un ejemplo es la fundación de la orden cisterciense durante el siglo XII. Hubo un periodo muy crítico en esa orden que se había afastado y se ha hecho, entre comillas, distinta de las demás por su austeridad, pero llegó una peste y se estaban diezmando todos los monjes. San Esteban llegó al punto, era un santo, de un monje que estaba a punto de morir por la peste, le ordenó, bajo obediencia, que volviera para decir si su orden era una cosa de Dios. Y volvió. Y volvió el monje, después de morirse, dijo que estaba en el cielo y que sí, que podría continuar la obra, que la obra era cosa de Dios. Pasados algunos días, ve San Esteban en esa orden que parecía que iba a desaparecer, ve llegar a su puerta San Bernardo, sus hermanos, los otros familiares de San Bernardo, y ahí empieza a florecer esa orden cisterciense que pasó por esa gran dificultad. La providencia no falta. También un ejemplo para la comunidad civil, para la sociedad, es la famosa batalla de Lepanto. En el siglo XII, Europa, como hoy, se veía invadida por los musulmanes, por los bárbaros y musulmanes, que amenazaban de hecho destruir la civilización occidental por sus costumbres paganas. Pese a esto, además, estaban los protestantes por adentro de la iglesia misma haciendo divisiones con las guerras de religión, con sus errores en materia de fe. Todo parecía favorecer que el occidente se desplomara por las invasiones, por las herejías. ¿Le faltó la providencia? No. Por obra de San Pío V y especialmente por obra del Santo Rosario, la Santa Liga, unida Venecia, el Papado y España, logró vencer el ejército turco y frenar esa invasión pagana de Europa. Y contra el protestantismo suscitó a Dios nada menos que San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, que fueron el santo remedio contra esa herejía y uno de los pilares de la evangelización de América recién descubierta. Providencia no falta. Y por último, de ejemplo de dilemas personales, dilemas familiares, dilemas de comunidad, vivimos un dilema y una crisis inmensa hoy en la Santa Iglesia, pero no es la primera. Nuestro Señor no se ha mostrado menos sabio para las personas que para su Santa Esposa. Dos ejemplos para nos inspirar un poco la confianza en esos tiempos de crisis. Primero, el arrianismo, esa herejía que negaba la Trinidad de Dios. Decía que Dios era inferior, que nuestro Señor Jesucristo era inferior a Dios Padre y que el Espíritu Santo era inferior a ambos. Negaba la Trinidad de personas, herejía del siglo IV. Y llegó a ejercer tal influencia, que también tenía su lado político esa herejía, tal influencia que convenció a muchos obispos, emperadores, sacerdotes, fieles, tanto que San Jerónimo exclamaba un día: el mundo se despertó un día y gimió al verse arriano. Tanto se difundió esa herejía. Pero, después de muchas persecuciones a los justos y también de concilios y la condena del arrianismo por el concilio de Nicea, también de Constantinopla, la sana doctrina salió vencedora. El mundo se despertó arriano, pero la providencia no le faltó. Otro ejemplo también, y ese bastante complicado, fue el gran cisma de Occidente, entre los años 1378 y 1417. El papado ahí sufrió una gran crisis, primero desplazado a la ciudad de Aviñón, ya no más en Roma el papado, llegando la crisis a tal dilema que habían 3 personas reclamando para sí la sede de Pedro, 3 papas. O sea, un papa verdadero
y 2 papas diciéndose papas falsos. Imagínense ustedes la crisis que vivía la cristiandad en esa época. La crisis de tener 3 cabezas en la iglesia y no saber cuál es la verdadera. Pero tanto Dios cuida de su iglesia que se logró reunir un concilio en Constanza, en el cual los 3 supuestos papas que se habían excomulgado entre sí, o sea, una de esas excomuniones era verdadera y otras 2 falsas, que se habían excomulgado entre sí, reunieron un concilio, los 3 papas levantaron las excomuniones contra los cardenales y sus opositores, y se eligió un sucesor legítimo de San Pedro, uno solo, Martín V, y ese seguramente verdadero papa. Estimados fieles, de todos esos episodios de la historia, y podríamos traer muchísimos más, ¿qué podemos concluir nosotros? Primero, que la providencia no abandona a los suyos, que la promesa de nuestro Señor no es mentirosa. Por más que el problema sea grande, por más que la solución no se logre ver, nuestro Señor está guiando los acontecimientos. Pero quizá una conclusión más profunda todavía, que uno puede ver en todos esos problemas, es que la solución de ellos no vino sino después de la cruz. No se resolvió el problema de la noche al día. Hubo dificultad, hubo dilemas, hubo crisis inmensas. ¿Cuánto sufrieron los apóstoles en la pasión de nuestro Señor? ¿Cuánto sufrió y cuánto lloró Sara, Ana, Mónica, Santa Mónica, Santa Rita? ¿Cuánto sufrieron los cistercienses pensando que su orden se desaparecería? ¿Cuánto sufrió la cristiandad en la batalla, antes de la batalla de Lepanto? ¿Cuánto sufrieron las almas en la iglesia en esos dilemas del papado? Sufrimientos, pero sufrimientos, cruces que fueron el peldaño para que la providencia otorgara una gracia que resolviera esos problemas. Aprendamos, pues, nosotros a tener confianza en la divina providencia, sin dejar de actuar conforme manda la prudencia, pero que no nos asuste el tamaño del problema, o la grandeza del sufrimiento, o la aparente inexistencia de una solución. Tenemos un Dios arriba de nosotros que todo sabe y en todo nos guía. Sería de temer si tuviéramos un Dios que todo pudiera, pero no nos amara. O si tuviéramos un Dios que nos amara, pero no pudiera todo. Pero tenemos un Dios que todo puede y nos ama. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.